Von Hayek. Y ahí está. Yo te pregunto, Noruega, Finlandia, Suecia, ¿son países desarrollados? Oiga, acá vienen jóvenes de la Universidad de Lima, de la Católica, de la Pacífico, vienen acá. Me dicen, señor, dígame, ¿usted está de acuerdo con los países nórdicos? Yo le digo, no estoy de acuerdo. Pero si con el libre mercado todos lo podemos desarrollar, en cambio con el comunismo, no. Y yo le pregunto, ¿y eso es Noruega? ¿Eso es Finlandia? ¿Están desarrollados? No te equivoques, hijo. Mira, que me digas que en estos países no hay monopolio, te acepto. Pero que están desarrollados, fíjate, allá las empresas son nacionales, son estatales, ¿verdad? Pero ¿quiénes la controlan? ¿El pueblo o grupos de poder? Grupos de poder. Y dos, dime, respóndeme, una empresa nacional en este modo de producción capitalista, ¿en qué se transforma? En una transnacional. ¿Y una transnacional qué busca? Busca países donde pueda saquear, donde pueda robar. Esas son las transnacionales. Buscan, tienen su broker. ¿Qué es un broker? Son hombres entendidos en economía mundial donde le dicen, ¿sabes qué? Invierte acá. Acá. Es como el agente de bolsa, ¿verdad? Acá compra estas acciones, te dice. Mañana vas a ser millonario. Todo es una especulación. Entonces, yo pregunto, en Noruega, en los países nórdicos, ¿se han desarrollado? Sí. Sus trabajadores, su pueblo, son mejor remunerados. ¿Pero de dónde sale eso? De los mercados del tercer mundo, de los países que solamente exportan materia prima. ¿Y cómo exportamos? Por ejemplo, el Perú es exportador de materia prima. ¿Quién exporta? ¿El verdadero dueño o el usurpador? El usurpador, pues los grupos de poder, el Estado. Y entre ellos que queda el dinero ahí, nada para... ¿Y lo estás viendo? Hace poco habló el amigo, se fue, ¿no? Se fue. Bueno, hace poco el amigo habló. Ahí está Lima. 13 millones. Una provincia, 13 millones. Dime, ¿algún congresista te habrá dicho por qué? Algunos de estos sabios que dicen de los ricos te habrán dicho por qué. El Estado te habrá dicho por qué. Algún ministro te ha dicho por qué. Lima tiene 13 millones, una provincia. La Organización Mundial de la Salud dice que Lima es la ciudad más contaminada. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién? ¿El gato? ¿El perro? ¿Quién? Pues ¿quién? Ahí está pues este capitalismo, este Estado. Eso es pues. Vienen carajo a saquear, a robar, a dilapidar, a contaminar. Y el cajamarquino que tiene sus yacimientos mineros, sus animales, beben de los valles, mueren carajo porque está contaminado, porque el capitalismo viene a saquear, a robar, a depredar. Y a eso le llaman desarrollo de estos delincuentes. ¿Y qué hace el cajamarquino? Se viene a Lima creyendo que acá está el desarrollo. ¿Dónde se colocan? En los cerros. ¿Dónde? En las riberas. Ya no hay cerro para vivir, ya están todos copados. Pero la gente sigue llegando, porque allá está el robo, carajo, legalizado. ¿Quién lo hace? Ese Estado, pues, con su aparato militar y estos grupos de poder. Esa es la vía republicana. Por eso que no hay desarrollo. El campo está libre. ¿Por qué está libre? Si ahí está la riqueza. Porque se vienen para acá. ¿Y por qué se vienen para acá? Porque esa riqueza es para las transnacionales, para los grandes intereses de la corporación, pero no para el desarrollo. ¿Me da para entender, amigo? Bien. ¿Alguna otra participación, no, compañero? Sí, de repente, ¿alguna pregunta? Una consulta. Sí. Cuando usted dice que supuestamente... No se escucha.
Cuando usted dice que supuestamente los países más ricos vienen y saquean a los países pobres, yo le hago una analogía. Si usted va a un vecino que no tiene plata para construir un terreno que ellos tienen y tú lo alquilas y haces una cochera, ¿le estás robando a la otra persona? Mire, joven, según mis estudios, a mí me han dicho que para hablar con propiedad tengo que buscar las causas. Lo que me han dicho los catedráticos, de repente se equivocaron, o yo estoy equivocado y usted me corrige, ¿verdad? Yo pregunto, ¿siempre hubieron ricos y pobres? A ver, te pregunto, ¿cómo fueron los ricos y pobres en la primera sociedad, que duró 100.000 años? ¿100.000? Siempre va a haber una persona que tenga más recursos que otra persona. No, esa no es la pregunta. La pregunta no es que siempre va a haber que gente que tenga y que no tenga. Entonces, mira, a ver, lo que yo digo es que si siempre hubieron ricos y pobres, dime, en la primera sociedad, ¿en qué estadio hubo ricos y pobres? ¿En qué estadio de esa sociedad? Para remontarnos al inicio de la humanidad. No, hijo, ¿sabe qué? Mira, hijo, ¿y quién dice que no? Mira, hijo, mira, sí, pero y el único intercambio quizás era el trueque. te voy a decir un poco para que usted joven vea de que yo no quiero imponer. ¿Sabe qué? Yo te doy a conocer solamente lo poco que he leído. Carlos Marx y Federico Áñez, 1844, materialismo histórico, materialismo dialéctico. De esa fuente parto yo. Ahora tú me dices, señor, no son estos, sino son estos. Y entramos a intercambiar ideas. Retomo la pregunta. Supuestamente, un país rico que viene a hacer negocio en una sociedad donde la mano de obra es más barata y donde los recursos son más, digamos, más abundantes, viene a robar alquilando y pagando impuestos, extrayendo material. Por eso la analogía venía, si usted va a un vecino que tiene un terreno vacío y no tiene el capital para construirlo y tú le alquilas porque tú tienes el capital y generas una cochera, una galería, lo alquilas por 10, 20 años, ¿le estás robando a la otra persona? Bien, mire, joven, Sí, le está robando. yo le pregunto, ¿siempre existió el capital? No me responde la pregunta. No, es Se está desviando. es que sabe que, joven, yo te voy a responder, pero a mí en los claustros universitarios me dijeron que para que usted responda una pregunta, hable con propiedad. ¿Y qué es hablar con propiedad? Buscar las causas de los términos. Usted me habla de capital, yo me pregunto, ya no le pregunto a usted, yo me voy a preguntar, ¿siempre existió capital? Es decir, el capital del capitalismo es el dinero. ¿Siempre existió el dinero? No, porque en la primera sociedad el capital era la naturaleza, la negación de la afirmación. ¿Y cuál era la afirmación? Era el hombre. El hombre no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. Afirmación y negación. ¿Y cuál era la negación de la negación? El resultado. Ahí podemos hablar de desarrollo del hombre. Tesis, antítesis y síntesis. Después que se fracturó la sociedad en dos clases, estoy hablando después de 100.000 años, ¿quién la fracturó? ¿El que trabajaba o el que no quería trabajar? El vago, el que no quería recolectar, pescar, cazar, no quería controlar, y lo logra. ¿Para el bien o para el mal de la sociedad? Para el mal, porque surge la división de la sociedad en clases sociales, explotados y explotadores. La primera forma de explotación, la esclavitud.
el Estado esclavista con la propiedad privada, y el esclavista comenzó a luchar para recuperar lo que le quitó el esclavista, y el esclavista lo reprimía. ¿Para qué? Para mantener la propiedad privada y ellos puedan desarrollarse. ¿Cuánto duró esa sociedad? 5.000 años, en donde producto de la evolución el esclavo se transforma en siervo y el esclavista en señor feudal, y surge la segunda forma de explotación, el Estado feudal y la represión del señor feudal contra el siervo a través de la servidumbre. ¿Cuánto duró esa guerra? 1000 años, en donde el siervo se transforma en obrero, proletario, y el señor feudal en burgo capitalista. Eso es lo que usted está tocando ahora, el burgo, el capitalista, y el capitalista, para poder explotar, crea el dinero, las emisiones inorgánicas, y le ponen un precio al globo, un precio al planeta, a la vida, al cuerpo, a la salud. Le pone un precio al jornal, al sueldo, al salario, y lo hace dependiente a la humanidad. Y dice, si un país se rebela contra mis dictados, hago que los demás países no le compren ni le vendan. El bloqueo, el monopolio. ¿Eso es justo? No, pues compañero, por eso, amigo, yo quise un poco lo que he estudiado en 5 años, lo he sintetizado en 2 minutos. Entonces, ya te dije dónde parto yo. Yo parto en economía, de Carlos Marx, El Capital, los 3 tomos del Capital. Parto de filosofía, del materialismo histórico dialéctico. Y parto de sociología, de la lucha de clases. Ahora yo te pregunto, ¿de dónde partes? Para un poco esclarecer al auditorio, no para pelear. Bueno, yo básicamente vengo de una clase no humilde, pero normal, digamos, de una familia normal, en la que yo a lo largo de mis años, con la educación que tengo, porque yo tengo 2 carreras, soy ingeniero de minas, soy ingeniero civil, actualmente me dedico como jefe de proyecto y administro varios, digamos, contratos en el Estado y privados. Entonces, dirijo varias obras y digamos, con la ilustración de los tiempos me he dado cuenta, a lo largo de lo que he leído, que, digamos, las ideas comunistas nunca tienen sentido a lo largo, porque la equidad nunca se va a dar. Es, digamos, parte de la propiedad del ser humano querer más. Es la ambición, es lo que el humano quiere para obtener más, y siempre el humano va a haber personas que hacen más cosas para obtener más y otras personas que se relajan y que no, simplemente buscan adueñarse de lo que tienen otras personas para supuestamente hacer la equidad entre el resto. Y eso se llama robo, porque si yo tengo dinero y alguien viene y me lo quiere sacar, lo va a tener que hacer por la fuerza, porque nadie va a decir que yo le tengo que dar. Entonces te está robando. ¿Y por qué me dices que eres comunista? No soy comunista. Pero me estás diciendo ahorita. No, yo le estoy diciendo que las ideas comunistas, a lo largo de lo que yo he leído, nunca funcionan, porque el humano por sí siempre busca ser más, y el comunismo lo que busca es la equidad entre todas las personas. No. Ahora, para refutar la idea que usted decía al inicio, antes de que exista la moneda, porque la moneda lo crean los chinos, antes de que exista la moneda ya existía la propiedad privada, y sí existía la explotación al humano, porque había esclavismo. Entonces, tú tenías los incas, por ejemplo, esclavizaron a los chancas. Pero los incas no fueron la primera sociedad. No, más antes incluso. Estoy hablando de la cultura china. Los chinos son... No. Me has hablado del Perú, ¿no? Yo te pregunto, ¿cuál fue la primera sociedad en el Perú? Carás, ¿no? No. Mira, la primera sociedad en el Perú fue 15.000 años antes de nuestra era. ¿Sabes cuáles eran esas culturas? Pacaicasa, paiján, chivateros, guitarreros. Un paiján no explotaba a otro paiján, sino a la naturaleza. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Sí. ¿Ah? Sí. Ya vi que eres noblemente comunista. Pero explotaba la naturaleza porque no existía otra forma. Por eso, pues. Por eso. Pero lo que usted me está diciendo ahora es que volvemos atrás. No. Mira, pero amigo. A la naturaleza. Pero amigo, un ratito, pues. Perdón, mira, permíteme un ratito. Mira, hijo. Es que
yo no sé si tú estás documentado, no sé, pero lo que yo te digo es lo que he leído, no lo que a mí me parece, no. Mira, en la primera sociedad existía el salvajismo y la barbarie, que duró 100.000 años, pero no estamos tocando el problema de evolución, estamos tocando del modo de producción que existía en esta primera sociedad, y era hombre-naturaleza, con gualacha o sin gualacha, salvaje o no salvaje, pero la contradicción del hombre no era el hombre sino la naturaleza. Después se fracturó con la civilización y la primera sociedad, perdón, la segunda sociedad, que fue la esclavitud, donde se fracturó la sociedad. Pero ¿quién le quitó a quién? El que le quitó a quién fue el vago. Ahora, primero el esclavista, luego el señor feudal y ahora el capitalista. Nosotros no queremos quitar nada a nadie. Puno no quiere quitar nada a nadie. Puno quiere recuperar lo que es de ellos, el litio, el estaño, el uranio. ¿Y quién no quiere? El capitalismo, el Estado, los grupos de poder. Eso es, hijo. Por ejemplo, ¿qué pasa si Puno, hablando de eso, recupera el litio que usted dice? Le dan el litio. No se lo da. O bueno, lo recupera, Ya. es de ellos. ¿Qué van a hacer ellos con el litio si no tienen la tecnología para crear baterías? Bien. Lo más caro es una tecnología para crear una batería, no el litio. El litio es lo más barato. Tú puedes tener 100.000 toneladas de litio, con el litio no vas a hacer nada, pues no puedes crear nada, no tienes tecnología. Es más, Bolivia tiene litio, tiene que venir una empresa alemana o rusa a crear las baterías prácticamente, porque ellos no pueden. ¿De qué sirve que tengas toda la materia prima? ¿Es verdad lo que me dices o es mentira? ¿Verdad? Bien. Mira, yo tengo la materia prima, no tengo la tecnología ni el capital, y tú la tienes, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿qué haces con tecnología y capital si no tienes la materia prima? Otra manera de... ¿Quién crees? Un ratito. ¿Quién crees que va a salir adelante? ¿El que tiene la tecnología y el capital o el que tiene la materia prima? No. ¿Sabes por qué, amigo? Mira, si tú tienes el dinero y la tecnología y no tienes la materia prima, ¿qué vas a hacer? Es que hay muchas maneras de crear baterías. Mira, amigo, en No sea cambio a yo, base de litio. Vas a buscar la manera de encontrar es que otra no me forma. puedes decir que el que tiene la materia prima y el que tiene el dólar, ¿quién se muere primero? ¿El que come dólares o el que tiene la tierra? No, es que ese es el capital. Mira, el dinero en el mundo es el capital, que es un instrumento de especulación. Nada más, son papeles con sellos que le han puesto el valor al globo, le han puesto el valor a la vida, al cuerpo, a la salud, al jornal, y nos han hecho dependientes. Entonces, en cambio yo tengo la materia prima, yo puedo exportar, puedo vender y puedo adquirir capital y tecnología. Pero ¿qué haces tú con dinero y tecnología? Tienes que buscar la materia prima, y la materia prima está en el globo, y los dueños del globo son las mayorías. Ahí no está Puno. Puno, ¿qué ha dicho? Déjame a mí. ¿Sabes cuántos años ha estado Puno con el capitalismo? 200 años. Puno con el Estado burgués, 200 años. Yo te pregunto, si el capitalismo es desarrollo, ¿por qué no han desarrollado una sola provincia en Puno? ¿Qué pasó? Si Puno tiene el litio, el estaño, el uranio, el agro, tiene las vaquillonas, tiene las alpacas y esa gran zona comercial que es Juliaca, donde de divisas ingresan millones de dólares. Yo te pregunto, ¿por qué en Puno el 75%, están las estadísticas, por qué en Puno el 75% de niños están con desnutrición crónica infantil, dañados para toda su vida? ¿Quién es el culpable? ¿Puno? Bien. ¿Sabe quiénes son los culpables? Los puneños. ¿Por qué? Porque ellos tienen de canon
y de divisas, solamente han invertido el 5% de todo su Producto Bruto Interno, que como Puno tienen. No han creado ni productos para colegios, no han creado centros de salud. ¿Por qué? Porque eso primero tiene que salir de un plan donde tú tienes que elaborar un proyecto de inversión, presentarlo al Estado y se construye. Pero ¿qué pasa si tú no haces este trabajo? Tu dinero está ahí. ¿Sabes qué es lo que hacen ellos? Guardan el dinero, lo meten a plazo fijo y el dinero se lo quedan los gobernantes. Eso es corrupción. Eso no es falta, digamos, de parte de incentivos. Eso es corrupción. ¿Por qué los países no se desarrollan? Tú me dirás, oye, ¿por qué Japón se le cayó una bomba atómica, le destruyeron 2, perdió una guerra, se desarrolló más rápido que los peruanos? ¿Eso tiene algo que ver con el capital o tiene algo que ver con los recursos? No tiene nada que ver. Eso tiene que ver con una sociedad. Los culpables de que el Perú no se desarrolle somos los propios peruanos, no los gringos, no los europeos. Somos nosotros mismos, que por la corrupción, por la ambición de pocas personas, buscan robar a un general y ellos son los que se quedan el dinero. Segunda mentira. Pero según tú es verdad, ¿cierto? Pero no, la verdad siempre es verdad, porque todo tiene su negación. ¿Estamos? Bien, mira. En primer lugar, me estás dando la razón, hijo. Yo no quiero que me des la razón. Yo quiero que tú niegues mi afirmación, pero no la puedes negar. Yo pregunto, en Puno, ¿quién opera el canon? ¿El pueblo puneño o el Estado? ¿Y qué es un gobierno? Mira, a ver. ¿Sabes cómo está conformado la estructura del Estado? Los poderes, las carteras ministeriales, las instituciones públicas, gobiernos regionales y municipales. Todo eso gira en función de una carta magna, de una ley de leyes, que no ha cambiado. Yo te pregunto, ¿ha cambiado la Constitución? Sí, busca, hijo. Mira, ve, no ha cambiado la carta magna. La carta magna no ha cambiado, sigue la misma. ¿Por qué no ha cambiado? Porque la piedra angular es el capítulo económico, y el capítulo económico sigue con el libre mercado para la propiedad privada. No ha cambiado. Lo que ha sido y ha sufrido son reformas, pero al servicio de la gran burguesía, de los grupos de poder, pero no de nosotros. Entonces, dos, yo pregunto, si tú haces conmigo un contrato, yo te pregunto, ¿yo por qué te tengo que dar cano? ¿O tú por qué me tienes que dar cano? ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que dar regalía? ¿O tú a mí? ¿Por qué? Si el contrato es bien claro, está en base a las dos partes, te beneficias yo y me beneficio yo. Pero vuelvo a repetir, yo o tú, ¿por qué me tienen que dar regalía, cano? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, amigo? Porque el contrato no es pueblo, empresa. ¿Sabe cómo es el contrato? Es empresa, Estado, en contra del pueblo. Por eso es que al pueblo, para que no reclame, le dan una migaja, le dan un estipendio, un emolumento, un cano, una regalía, para que se quede callado. Por eso, pues, hijo, no hay desarrollo, porque el Estado nunca existió en el mundo, ni en el Perú. El Estado surge con una clase dominante, basado en la propiedad privada. Ahora, tú me hablas de Japón, pero hasta ahora no me ha dado ni un autor. Yo te estoy dando autores. Yo te pregunto, ¿qué pasó en la segunda posguerra? Porque tú me has hablado de Japón, y que Japón es un país desarrollado. Yo te pregunto, ¿qué pasó en la segunda posguerra? ¿Qué pasó con el Plan Marshall? ¿Qué pasó? Mira, hijo, ¿sabes qué? La Primera y la Segunda Guerra Mundial ¿fueron guerras convencionales o no convencionales? ¿Fueron guerras simétricas o asimétricas? ¿Qué fueron? Fueron guerras simétricas, fueron guerras convencionales, que peleaban entre ellos por el reparto de los mercados en el mundo. Oiga, amigo, se destruyeron los países, y en la segunda posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó el Plan Marshall. ¿Qué es eso? Un fondo económico. ¿Para quién fue dirigido este fondo económico? ¿Para el pueblo japonés o para una clase dominante? Para una clase dominante. ¿Quiénes se desarrollaron en Japón?
Se desarrolló para Ajinomoto, Yamaha, Toyota, Suzuki, Honda. Pero 140 millones de japoneses son explotados, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Le ha dicho al Estado japonés, ¿sabe qué? Que los trabajadores se bañen diario con agua caliente porque sus órganos están expuestos a la radioactividad. Fíjate, amigo, ¿eso es desarrollo? No, hijo, es desarrollo para una clase, pero no para el pueblo. Y a eso ellos le llaman desarrollo, el capitalista. ¿Ya, compañeros? Bien, amigos. ¿Le quedó claro, amigo? ¿De repente quiere replicarlo? Sí, sí, adelante. No, para nada. Pero no hay que molestarse, No, yo joven. no me molesto. Claro. Creo que son, digamos, un intercambio de ideas. Claro, Tiene su propio pero usted se pone... propia convicción. Yo tengo, digamos, mi propia convicción que me funciona, Claro. porque yo no conozco ningún país, digamos, comunista que se haya desarrollado. Bien, no hay en el mundo No hay. Entonces, un si país... fuera una idea tan bonita, tan hermosa, todo el mundo la aplicara. Mire, Pero no la aplica. yo le- Ningún país. yo le pido a usted, joven, con todo respeto, que se documente sobre qué es el comunismo. Usted no está documentado. Usted está hablando lo que ha escuchado. Usted tiene que... A mí en la universidad me dijeron, no repitas de lo que dicen de Marx. Lee a Marx. Eso es lo que me dijeron a mí. Yo, por ejemplo, no repito de lo que escucho del capitalismo. Yo tengo que leer a Adam Smith, a Kesney, a Milton Friedman, para poder refutar con qué. No, yo no soy economista, para refutar con El Capital y los 3 tomos de economía de Carlos Marx. Yo leo lo que es la concepción divina, brazo filosófico del capitalismo, ¿pero para qué? Para refutar con los filósofos del materialismo. Pero no yo no soy filósofo. Claro. O sea, como usted dice, yo no he leído todos los libros, no estoy estudiado, digamos, en eso, justamente por eso pregunto. Imagínese si yo fuera un físico nuclear y yo le preguntara a usted, oye, ¿tú me puedes tratar de igual a igual con los conocimientos que yo tengo? O por ejemplo, de control de proyectos, yo le hablo, usted sabe de curva de CS, KPI, CSCI, ¿verdad? Ni siquiera sabe quizás de lo que estoy hablando. Entonces yo no me puedo comparar con el conocimiento que usted tiene, ni usted se puede comparar con el conocimiento que yo tengo. Obviamente si yo estoy acá es porque yo no he leído esos libros, tengo muchas dudas, le estoy consultando y usted me tiene que responder. Pero no significa que yo para venir acá a debatir con usted ideas, tengo que leer todos los libros que usted ha leído para recién poder plantarme y discutirlo. Obviamente yo tengo que hablar en base a lo que yo he leído, justamente porque lo que he leído es el puesto que tengo, y tal vez si yo me hubiera dedicado a leer Marx, eso, tal vez estaría al costado dando clases sobre capitalismo, mientras usted estaría acá dando clases sobre comunismo. Digamos, yo no he leído, por eso le digo, no he leído todos los libros que tengo, pero en base a mis conocimientos que tengo, yo puedo decirle y preguntarle para que usted me responda. Bueno, entonces yo le estoy respondiendo de acorde a la realidad en el mundo. En el mundo no hay un solo país que sea comunista, no hay. Y tampoco hay un país que sea capitalista, no hay. ¿Qué hay entonces? 2 clases sociales en cada país y en el mundo. Una clase minoritaria que detenta los recursos con una economía privada, con una filosofía idealista y con una clase social dominante. Y la otra es el comunismo como clase. ¿Qué es el comunismo? Aquellos que transforman la materia prima a producto. Aquellos que ejercen la dirección motriz. Eso Marx lo llama comunismo. Como clase existe capitalismo y comunismo, pero no existe un país que sea capitalista ni comunista. Existen 2 clases sociales en lucha de clases. La mayoría por recuperar lo que nos pertenece, el globo, el planeta, y la minoría para detentarla en pocas manos. Eso es. ¿Quién la va ganando? El comunismo pues la va ganando, porque el capitalismo no ha desarrollado un solo país, no ha desarrollado. Norteamérica es desarrollado, ahí se han desarrollado los yanquis,
o un engendro entre yanquis y los ingleses. Un engendro. Los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford, los Rothschild, pero no el pueblo norteamericano que es explotado. ¿Por qué crees que John Biden ahora le ha grabado el impuesto a la sobreganancia de los archimillonarios y ha recaudado y le está dando al pueblo norteamericano dádivas, estipendios, bonos? Si es ¿eso es un país desarrollado? No. Para el capitalismo, desarrollo es cuando una clase dominante está en la cúspide y vive de la mayoría. Para nosotros los socialistas es desarrollo cuando la mayoría está a la altura de la industria. ¿Te das cuenta, compañero? Por eso es que el motor de la historia es la lucha de clases. Las grandes mayorías luchan no por quitar, por recuperar el planeta, que siempre fue de todos. Y el rico que dice, no, me están quitando lo que es mío. Oiga, amigo, ¿el globo siempre fue de un grupo de hombres? Nunca fue. El planeta es de todos. Y ahí está Puno, lo está demostrando. Puno dice, yo no te estoy quitando ni una riqueza, es mi riqueza. Déjame ahí el litio, el estaño, el uranio, el agro, yo sabré qué hacer. Porque tu Estado, tu capitalismo, durante 200 años no has desarrollado una sola provincia. Todo ha sido saqueo, contaminación. Ahora déjame a mí, ahora yo sabré qué hacer. Yo soy el que voy a vender. Y eso no quiere el Estado. ¿Te das cuenta, amigo? Porque sabe que Puno va a empezar a desarrollarse. Igual Loreto. Loreto tiene el caucho, la madera, el petróleo. Pero ahí está el loretano. Viene a Lima, se pone en los cerros. Otros se prostituyen, otros fuman, otros roban. Pero la culpa es del loretano, no. De este Estado que nunca quiso desarrollar la micro, la mediana, la gran industria. Con el caucho, la madera, el petróleo, sino que este Estado la regala a las transnacionales a través de una coima, le dan un plus y listo, llévate, haz lo que quieras. El loretano que dice, para mí, que yo soy el dueño, me voy a Lima y cree que acá está el desarrollo. Por eso es que Lima tiene 13 millones, 13 millones. ¿Alguien de la prensa te habrá dicho, qué es esto? 13 millones en una provincia, ¿sabes cómo se llama? Terrorismo. ¿Ya, amigo? Vivimos unos encima de otros. ¿Y qué hace el Estado? Impuesto, impuesto. No hay dónde parquear. ¿Tú sabes cuántas mototaxis hay en un distrito? 20.000. Multiplica por 48. ¿Tú sabes cuántos colectivos? ¿Cuántos autos? ¿Cuántas cúster? ¿Cuántas? Oiga, amigo. El Estado que dice, no, ¿por qué has parqueado acá? ¡Multa! Oiga, ¿por qué has orinado ahí? ¡Multa! Oiga, amigo, pero nadie dice por qué el campo sigue llegando. ¿Tú sabes cuántos hombres llegan del campo a la ciudad? ¡Cada día! Amigo, eso te debe hablar este Estado. Eso te debe hablar pues el alcalde, Dina. Ahí está pues, no, están viendo otra cosa. ¿Cómo robar? ¿Cómo repartir? Eso es... A eso se llama Estado. Ya, compañero, bien. Palma, compañero, palma para nosotros, amigo. Bien. Sí. Buenas tardes, compañero. En este sistema que estamos viviendo, ¿qué hacer para salirnos del sistema y qué tendría que hacer, tomar acciones el pueblo para poder tumbar este sistema o hacer una nueva soberanía? Mire, amigos, está demostrado en el mundo que todo país que ha hecho su revolución está mejor que el que no lo ha hecho. Demostrado. 2. Obviamente hay que hablar del Perú. Ya dije, el Departamento Geológico de Norteamérica, ¿sabe qué ha dicho? Que la reserva del mundo no está en Europa, no está en el África, está en América Latina. ¿En qué países? En Bolivia, el Perú, Venezuela, Brasil, Argentina. Y yo me pregunto, lo que no han dicho estos es por qué teniendo la reserva del planeta en nuestro país y en estos países, su sociedad sigue siendo semifeudal y semicolonial.
Porque si tenemos la reserva, no es para estar como estamos. No es para que un país solamente exporte materia prima, sino un país industrializado, donde su sociedad estaría en la punta, ¿verdad? Pero no. Entonces, ¿qué pasó? Entonces nuestros recursos están sometidos a intereses de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones, que a ellos no les interesa que se desarrolle la sociedad, sino cómo repartirse estos recursos. Y eso es lo que está viviendo el Perú. El Perú tiene 200 millas, que no la tiene nadie en el mundo. Por eso el Perú tiene ese material hidrobiológico, y por eso el Perú es uno de los primeros en la producción de harina de pescado. Pero ¿dónde está el dinero de la harina de pescado? ¿Dónde está? ¿Es para los pueblos? No, puede ser para ellos. ¿Dónde están, amigos, los impuestos? ¿Dónde están los impuestos? ¿Dónde están? Tú sabes, amigo, que hay impuestos, pero para todo. En un minuto, ¿cuánto recauda el Estado? ¿Quién controla el presupuesto nacional de la República? ¿Qué son nuestros impuestos directos, indirectos? ¿Quién lo controla? La cartera de Economía y Finanzas, ¿verdad? ¿Y la cartera de Economía y Finanzas de quién depende? Del Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién controla el Fondo Monetario? La familia judía capitalista Rothschild. Pero el Fondo Monetario no solamente controla el MEF, también controla el BCR, el Banco Central de la Reserva. ¿Y sabe por qué lo controla? Porque el BCR es el que controla el PBI, el Producto Bruto Interno. ¿Qué es eso? Las exportaciones tradicionales y no tradicionales que hace el Perú. Lo controla el Fondo Monetario. Es decir, amigo, estamos atados a los intereses de grupos de interés capitalistas. Fíjate, no podemos dar un paso a ningún lado. Hay gente que se esmera, ¿verdad? Estudia, se enferma, se levanta, estudia, nuevamente se gradúa, empieza a trabajar, comienza a ganar 7,000 soles. Viene el capitalista y te dice: hijo, págame. No sabe el joven, no está enterado. Tienes que pagar. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? El impuesto a la renta. Primera categoría, segunda, tercera, cuarta. Fíjate, amigo. Y hay gente que vive por vivir. Come, trabaja y duerme. ¿Te das cuenta, amigo? Para eso estamos acá, pues, compañero. Para educarnos, amigo. Para ver qué cosas son ciencias sociales, qué cosas son ciencias políticas. Para eso, para vivir y saber vivir. ¿Por qué? Porque esta prensa te habrá dicho que es vida. ¿Qué es vida? ¿Ah? Vida es un proceso orgánico que se complementa con la naturaleza. ¿Para qué? Para poder aportar a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser biosocial. ¿Por qué es bio? Porque necesita de la naturaleza y poder alimentarse. ¿Por qué es social? Porque nos necesitamos unos a los otros. ¿Y por qué somos psico? Porque tenemos un encéfalo craneano, tenemos cerebro cerebelo, tenemos neuronas, inteligencia, conocimiento. ¿Para qué? ¿Para tomar cerveza? ¿Para qué? ¿Para fumar? ¿Para qué? Para preguntarnos si siempre hubieron ricos y pobres en el mundo, si siempre hubieron ricos y pobres en el Perú. Para preguntarnos por qué las grandes mayorías que trabajan, por qué los que producen son pobres y por qué los que no trabajan, no producen, son ricos. ¿Qué pasó, pues, compañero? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿No estás viendo acá en el Perú? Los grupos de poder trabajan, la burguesía financiera trabaja, la burguesía comercial trabaja, la burguesía industrial no, pues, hijo, no vive de los que trabajan, y los que producen no comen, y los que no trabajan comen. Los que producen y trabajan no tienen educación, y los que no trabajan tienen educación. ¿Qué pasó, pues, hijo? ¿Siempre fue así? Pues sí, hijo. Entonces tenemos que buscar el porqué de las cosas. Eso es hacer filosofía. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Y por qué la población sigue adormecida en esta situación de vida alienada? ¿O ya está acostumbrada o es masoquista?
En primer lugar, nosotros somos del pueblo. Y acá, oigan, no todos estamos adormecidos. Porque esta tribuna, obviamente, no viene casi cualquiera. Viene gente que quiere enterarse, ¿cierto? Ahora bien, en parte, sí, pero ojo, ¿tú qué cosa crees? ¿Que el capitalismo no trabaja en las barriadas? El rico trabaja. De lo que te quitan tu dinero, 1 millón te regresan 1 sol para un comedor popular, para una olla común, para un vaso de leche, y te dicen, yo te doy un plato de comida, pero tú tienes que hacer lo que digo yo, es decir, la dependencia. ¿Sabes qué? Tienes que enfrentarte contra estos, y tienes que hacerlo, porque si no, te quito el comedor popular. Es decir, toda una condición. Igual las iglesias. ¿Qué te dicen las iglesias? Ahí no está en Puno. Dime una sola iglesia, de las cientos que hay, una que hayan hecho una misa a favor de los asesinatos. Una. ¿Qué pasó? Ni una. Una iglesia que haya estado respaldando al pueblo puneño. Una iglesia que haya respaldado los 10 mandamientos. No matarás. ¿Qué pasó? Y ahora, ¿qué está haciendo Puno? Está llamando a los párrocos, a los sacerdotes, a los monseñores. Señor, ¿con quién estás? ¿Con el pueblo o con el Estado? ¿Estás con los hombres de buena voluntad o estás con el diablo? ¿Con quién? Oiga, amigo, y las iglesias están empezando a quedarse vacías. Se llevan todo, las alhajas, las alcancías, la corona, desnudo lo dejan a Jesús, todo se lo llevan. ¿Y qué ha hecho el pueblo puneño? Está transformando las iglesias en centro de instrucción científica de los niños. ¿Qué te parece, compañero? Bien, palmas, compañero, palmas para nosotros, compañero. Bien. ¿Alguna otra pregunta, no, amigo? Sí. Siguiendo esa línea de lo que acaba de preguntar la persona anterior, en China, por ejemplo, cuando murió Mao y entró Deng Xiaoping y comenzó el giro revisionista hacia el capitalismo de Estado, documentos del Partido Comunista de aquí del Perú señalaban que las masas en China no iban a tolerar ese giro, ¿no?, hacia esa derechización, como le decía, que el 90% de la población china estaba con Mao y no iba, o sea, prácticamente ese giro iba a caer. Sin embargo, la posición de Deng Xiaoping se impuso y China siguió adelante. No hubo tal reacción del pueblo, o sea, un apoyo a la revolución inicial. ¿Por qué el pueblo chino no protestó contra ese giro revisionista de Deng Xiaoping y permitió que China siguiera con el capitalismo de Estado y no que continuara con la socialización de los medios de producción, que era lo que en realidad la idea original, ¿no?, del Partido Comunista Chino? ¿No me estás mintiendo? No, es lo que leí, ¿no? ¿Y no has leído lo que pasó en la Plaza Roja de Tiananmen? ¿Qué pasó? Oiga, la protesta de miles y miles, y asesinaron esos miles. ¿Qué pasó? Es que lo que usted pasa, joven, que solamente está repitiendo lo que le han contado. Usted tiene que documentarse. Hoy en día, en la China, ¿hay lucha de clases o no hay? Sí. ¿Hay? ¿Y de qué estamos hablando entonces? Ahora me dices que sí. Entonces, compañero, lo que ha pasado en la China, ¿sabes qué? De que era un país que estaba sometido al capitalismo por décadas. ¿Ante qué capitalismo? Ante el fascismo japonés. Oiga, y lo mantenía como qué, igual que nosotros, un carácter de la sociedad semifeudal y semicolonial. Oiga,
Mao, el 40, dijo: si no instauro el PSG, si no instauro el Partido Comunista, no voy a poder industrializar a la China. Y Mao instauró el PSG. Una vez que instauró el Partido Comunista China, Mao dijo: tengo una sociedad en donde el 98% es el semiproletariado y el 2% del proletariado, la clase obrera. Y Mao no negó al partido, lo instauró y le dio una salida de línea, de clase, y comenzó a desarrollar la micro, la mediana, la gran industria, pero le costó un costo social, le costó una guerra, porque el imperio fascista japonés y el estado de Chiang Kai-shek no querían que China se desarrolle. Le costó una gran revolución cultural proletaria a Mao. Del 40 al 76, Mao muere el 76, ¿y quién tenía que instaurar luego el socialismo? Deng Xiaoping. No lo hizo, traicionó. Y hoy en día la China está como está, ¿gracias a quién? ¿Al capitalismo o al comunismo? Al comunismo, pues, compañero. Porque yo te pregunto, entonces, ¿por qué el capitalismo esperó a Mao que desarrolle? ¿Por qué no lo hizo antes de Mao? ¿Por qué lo mantenía en la semifeudalidad y en la semicolonialidad? Es como acá. Acá de repente se arma una revolución y el Perú comienza a desarrollarse. Y yo pregunto, ¿por qué espera eso el capitalismo? ¿Por qué no lo desarrolla ahora? ¿Por qué no desarrolla Puno con el litio, el estaño, el uranio? ¿Por qué no desarrolla la región de Loreto con el caucho, la madera, el petróleo? ¿O por qué no desarrolla Cajamarca con esos yacimientos mineros como Yanacocha, Michiquillay, Ñumonconga? ¿Por qué? Porque el capitalismo no está para eso, pues, compañero. El capitalismo está para saquear la riqueza y allá le ponen el valor agregado, le ponen el precio y no nosotros tenemos que comprar. ¿Me dejo entender, amigo? Bien, compañero. Bien, amigos, de repente otra participación, otra pregunta. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es, en caso de Singapur, hubo corrupción igual que en Perú. En Singapur hubo cambios cuando hubo aplicado la ley de pena de muerte. Quisiera que nos converse sobre Singapur. Una cosa es pena de muerte para el capitalismo y otra cosa es pena de muerte para el socialismo. El amigo está repitiendo lo que dice el capitalismo. Para el socialismo, la pena de muerte en el mundo y en el Perú surge con la propiedad privada. Es decir, amigo, ese término de pena de muerte tiene sello de clase. Yo no voy a repetir lo que dice el capitalismo, porque no soy capitalista, pues, compañero. Y hay compañeros acá que creen que porque tienen 2 casas, 2 tiendas, 3 carros, 5 mujeres son capitalistas. Y le preguntamos acá, ¿qué es capitalismo? Y no saben. Amigo, tienes que documentarte. El capitalismo te controla y no eres dueño de nada, porque todo está sometido a impuestos. No cumples, te lo quitan todo y título, todo y factura. Eso es, pues, compañero, el ordenamiento económico, jurídico y tributario del sistema capitalista. Entonces, la pena de muerte surge con la propiedad privada. ¿Por qué? Porque reprimen y viven de la mayoría. Así trabajes, nunca vas a desarrollarte, nunca. Porque solamente en el capitalismo el que se desarrolla no es produciendo, no, el que se desarrolla es el que saquea, es el que especula, acapara, adultera, el que roba. Ese es el capitalista, pero no el que trabaja. Ellos viven del que trabaja. Por eso yo pregunto, las fuerzas motrices en el mundo son las que transforman la materia prima en producto, y estas fuerzas motrices son las más explotadas, los trabajadores. ¿Qué te parece, amigo? Cuando ellos deben ser los ricos, pero es al revés.
El que trabaja y produce es pobre, y el que no trabaja, el vago, es rico. Ese es el sistema capitalista. Y acá hay gente que ha leído, cambiamos ideas. ¿Ya, compañero? Bien. Bien, amigo. No. La pregunta fue si Singapur desarrolló con el cambio de la corrupción. Es que, amigo, en Singapur hay dos clases. Hay una clase opresora y una oprimida. ¿Quién ha planteado la pena de muerte? ¿Cómo el vago va a plantear la pena de muerte a los de abajo que trabajan? Es como acá. Acá se plantea la pena de muerte. ¿Quién la va a plantear? El Estado. El ladrón la va a plantear, el vago. ¿Y contra quién? Contra los pobres. Yo te pregunto, los pobres roban, pero ¿roban por qué? Por una necesidad. ¿Y los de arriba no roban? Te roban legalmente. El gas, el petróleo, el agro. Y hay gente que le gusta que lo exploten. Viven por vivir. No saben que es un impuesto directo, indirecto, no saben. Tragan, comen, trabajan y duermen peor que un cerdo. ¿Te das cuenta, amigo? No les interesa nada. ¿Sabías tú, amigo? ¿Sabías tú que el globo de acá a 40 años va a girar sin nosotros, sin humanidad, alrededor del sol? ¿Sabías eso? No, pues la gente no sabe, vive por vivir. Lo han dicho 200 científicos. ¿Por qué? Porque este capitalismo ha dañado la capa de ozono, la capa protectora del globo. ¿Qué es eso? Eso no es pena de muerte. ¿Qué te parece? Oiga, la dañó. ¿Con qué? Con gas invernadero. Esa pretendida industrialización sin control. Las guerras no convencionales o las guerras convencionales. La carrera armamentista, los ensayos nucleares, termonucleares en la naturaleza, genera gas invernadero. ¿Qué es eso? Dióxido de carbono, FKS, que van directamente a penetrar y a agujerear, y ahora un boquete del tamaño del continente europeo. Dañaron la capa de ozono. Ahora los 200 tipos de rayos solares ingresan abruptamente y ya no es el calentamiento del planeta, ahora es el recalentamiento. Y si esto sigue así, oiga, todo se derrite. El Ártico, Groenlandia, se derrite. Y una vez que se derrite, comienza a evaporarse, porque el recalentamiento sigue. Ahí es lo que viene, compañero, la extensión de la vida orgánica. Y solamente el globo, lo han dicho 200 científicos. Pero esta prensa, ¿en qué se preocupa? ¿En qué? Ese Estado, ¿en qué se preocupa? Por eso, compañeros, nos paramos acá para hablar con propiedad. La pena de muerte está a la orden del día. Fíjate, ¿qué comemos? ¿Qué comemos? El 95% de alimento es procesado, químico y transgénico. ¿Quién lo dice? La FAO, órgano de las Naciones Unidas. Somos artificiales, estamos expuestos a cualquier enfermedad. Eso es pena de muerte. ¿Y quién lo ha hecho eso? El capitalismo. ¿Por qué? Porque al capitalismo le conviene tener una sociedad enferma, porque tú enfermo, lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, al enfermo no lo cures ni lo mates, manténlo enfermo para que gaste, porque yo veo que hay una demanda de enfermos, hay una pandemia, automáticamente ¿qué oferto? Fármacos, medicamento, medicina, laboratorio, etcétera. Y todo eso se eleva. Y yo, como capitalista, sé que el pobre tiene que sacar dinero de donde sea. ¿Para qué? Para poder comprarme. Me enriquezco. Eso es, pues, compañero, el sistema capitalista. Él no ve la sociedad, lo que ve es los recursos y el dinero. Y cómo tengas que ser tú, consumidor, explotado y trabajador. Para eso te quiero, para otra cosa no. Por eso a mí no me gusta el capitalismo, pues, compañero. Mira cómo estamos. Y hay gente que dice, no, yo estoy sano. Amigos, ya lo dije. Mira lo que respiramos. ¿Qué comemos? Ya lo dije. Oiga, somos muertos vivientes. Entre muertos conversamos. Viene ahorita una ambulancia. Señor, hagan fila. Le vamos a hacer un chequeo completo. Cada uno.
una caja de resonancia magnética a cada uno. Le vamos a ver sus órganos milimetradamente, de pies a la cabeza. A ver, el primero, sube, desnúdese, entra. Ya, espere su resultado. Usted, a ver, el primero, señor, usted ha muerto la semana pasada, ¿no se da cuenta? Usted la próxima, no nos damos cuenta. Cuando un pobre va a un hospital, cuando tiene un dolor agudo, ya no va más, recién va al hospital. El médico, ¿qué le dice? Señor, ¿trabajas? Sí, doctor. ¿Por qué? Porque te vamos a trasladar al Instituto de Neoplásicas. ¿Y por qué, doctor? Porque tienes un órgano cancerígeno. ¿Y qué me van a hacer ahí? Te vamos a quemar vivo, hijo. ¿O no es así? ¿Qué cosa es una quimioterapia? ¿Qué cosas son bombas de cobalto? ¿Qué es? Oiga, amigo, ¿y si no resistes? Pero como no tienes plata, te dejan ahí. ¿Qué te parece? El pobre está caminando y cae. El rico no. El rico cada medio año se hace un chequeo. ¿Con qué? Con nuestro dinero. ¿Sí o no trabaja? ¿O trabajan? Dime pues, ¿cómo se han hecho los grupos de poder? ¿Trabajando? El grupo Romero, Graña y Montero, Buenaventura. ¿Cómo se han hecho? ¿No recuerdas el coloniaje? Que llegaron a saquear y cuando se largaron dejaron un engendro entre el Inca y el español, una casta social de criollos. ¿Qué hicieron ellos? Se repartieron el Perú, norte, sur, este, oeste. ¿Y en qué se transformaron? En grandes terratenientes, grandes hacendados, grandes latifundistas. Esos son los que han gobernado pues hasta ahora. Ahí no está el grupo Romero, Graña y Montero, controlan. Ahí no está Buenaventura, ¿qué controla? Los yacimientos mineros. Romero controla el agro, lo que el campesino hace, ellos venden, no le dan nada al campesino, porque la Carta Magna de la Constitución lo avala. Bien, compañero. Bien, sí. En cuanto a México, el proceso que está haciendo ahorita. Bien. En México, en el mundo entero se van a conocer que estaban los grandes carteles de la droga. México, ¿verdad? Y Obrador decía, los grandes cárteles de la droga no están en la clandestinidad, están en el Estado mexicano y en el capitalismo. Dicho y hecho, entró Obrador y al siguiente día desaparecieron. Entonces, pues, compañero, el tráfico de droga, la corrupción viene de arriba, no de abajo. Si tú no eliminas arriba, amigo, lo de abajo va a seguir. Tú tienes un departamento en un edificio, se inunda tu departamento, lo secas, al siguiente día nuevamente inundado. ¿Qué tienes que hacer? Subir a la azotea, volar ese tanque o cambiarlo. Si no cambias este sistema capitalista, si no cambias este estado, vamos a seguir siendo pobres, compañero. ¿Ya, amigo? Bien. ¿Alguna otra participación, no, amigo? Sí. ¿Alguna otra pregunta?